Hoy nos desplazamos hasta Madrid, más concretamente al 5 de agosto de 1939, 4 meses después de haber finalizado la Guerra Civil Española, donde fueron fusiladas por la dictadura de Francisco Franco 13 jóvenes, varias de ellas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. Ya por esta mini descripción ya sabréis de quién estamos hablando. Estamos hablando de las 13 Rosas, ese colectivo, ese nombre que se le dio a esas 13 mujeres que fueron asesinadas por el régimen franquista el 5 de agosto de 1939. Hoy vamos a hablar de su caso, de su asesinato, de qué ocurrió para que fueran fusiladas, todo esto y más en Crímenes, el caso España. Tras la ocupación de Madrid por el ejército franquista y en el fin de la guerra, las Juventudes Socialistas Unificadas intentaron reorganizarse clandestinamente bajo la dirección de José Pena Brea, de 21 años. Los dirigentes del PCE y las JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas, habían abandonado España, dejando la organización en manos de militantes poco significativos, los cuales esperaban pasar más desapercibidos. José Pena, secretario general del Comité Provincial de las JSU, fue detenido por una delación y obligado a dar, mediante torturas, todos los nombres que sabía y firmar una declaración preparada. Roberto Conesa, policía infiltrado en la organización, colaboró también en la caída de la organización. Conesa fue posteriormente comisario de la Brigada Político-Social franquista y ocupó un cargo importante en la policía durante los primeros años de la dictadura. La práctica totalidad de la organización clandestina cayó de este modo, sin apenas posibilidad de reorganización. La mayor parte de los detenidos aún no había tenido tiempo de integrarse en la organización clandestina o apenas acababan de hacerlo. A la captura de los militantes ayudó el que los ficheros de militantes del PC y las JSU no habían podido ser destruidos debido al golpe del estado del coronel Casado, y fueron requisados por los militantes franquistas al ocupar Madrid. Entre los detenidos se hallaban las 13 Rosas, que fueron detenidas y conducidas primero a instalaciones policiales, donde fueron torturadas, y después a la cárcel de mujeres de Ventas, construida para 450 personas, en las que se hacinaban unas 4.000. El 27 de julio de 1939 tuvo lugar un atentado contra el coche donde viajaba el comandante Isaac Gabaldón y Zurzún, acompañado de su hija Pilar, de 16 años de edad, y el conductor José Luis Díez Madrigal, de 23, cuando circulaban por la carretera de Extremadura cerca de Talavera de la Reina. El comandante Gabaldón, que murió en el atentado, era un antiguo miembro de la Quinta Columna de Madrid, y en aquel momento desempeñaba un cargo importante en el aparato represivo franquista, pues estaba encargado del archivo de la masonería y el comunismo, que suministraba documentación a los fiscales militares en los consejos de guerra contra los partidos de la República. De ahí que el régimen interpretara su muerte como un desafío de un adversario al que creía totalmente aniquilado, y decidió castigar a los verdaderos o supuestos responsables de un modo ejemplar. Aunque todo parecía indicar que había sido obra de algún grupo antiguo de soldados de la República o de huidos, no era la primera vez que se producía. El régimen lo atribuyó a una supuesta red comunista de grandes dimensiones. Los cuerpos sin vida de la hija de 16 años y del conductor fueron localizados 13 días después. Un primer consejo de guerra sumarísimo se celebró el 4 de agosto en Madrid, donde fueron condenados a muerte 75 de los 77 acusados, todos ellos miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, siendo fusilados al día siguiente, 63. El 7 de agosto fueron fusilados un número indeterminado de hombres condenados en otro juicio,
y pocos días más tarde fueron condenadas 24 personas más. Fueron fusiladas 21, salvándose 3 jóvenes, porque el régimen había empezado a temer de que el caso pudiera crear un eco desfavorable para la Nueva España en el extranjero. Entre los 56 ejecutados en Madrid, el 5 de agosto de 1939 se encontraban 13 mujeres jóvenes, que serían conocidas como las 13 Rosas, así como 43 hombres, que son los 43 claveles, entre los que se encontraba un niño de 14 años. La represión en Madrid fue llevada a cabo bajo el mando de Eugenio Espinosa de los Monteros, que, como comandante del primer cuerpo de ejército franquista y primer gobernador militar, organizó la represión y los fusilamientos en Madrid. 9 de las jóvenes fusiladas eran en el momento de su muerte menores, ya que la mayoría de edad estaba establecida a los 23 en 1889, 21 años en 1943 y 18 en 1978. Los fusilamientos saltaron más tarde a la prensa internacional, cuando se conoció que entre los primeros 63 ejecutados se encontraban 13 mujeres jóvenes. Una hija de Madame Curie promovió una campaña de protesta en París por las 13 Rosas, que tuvo un gran impacto en Francia, a pesar de lo cual el régimen franquista no detuvo su espiral represiva. Se estima que la mayoría de las 364 personas que fueron detenidas por el atentado contra el comandante Gabaldón fueron fusiladas. Carmen Barrero Aguado, de 20 años, Martina Barroso García, de 24, Blanca Brisac Vázquez, de 29, Pilar Bueno Ibáñez, de 27 años, Julia Conesa, de 20, Adelina García Casillas, de 19, Elena Gil Olaya, de 20, Virtudes González García, de 18, Ana López Gallego, de 21, Joaquina López Lafite, de 23, Dionisia Manzanero Salas, de 20, Victoria Muñoz García, de 18 años, y Luisa Rodríguez de la Fuente, de 18 años, fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939. También, si nos vamos más hacia atrás, al 6 y 8 de noviembre de 1937, 17 mujeres de entre 24 y 70 años fueron asesinadas también por el régimen franquista, aunque aún seguía siendo la guerra civil, en Guillena, Sevilla. Fueron detenidas en septiembre de 1936, torturadas y rapadas. Les dieron un paseo por las calles de Guillena para humillarlas antes de ser trasladadas a Gerena, una localidad cercana. Allí estuvieron presas 2 meses en el depósito municipal. En noviembre fueron fusiladas en las tapias del cementerio. En su mayor parte eran esposas de huidos del pueblo, republicanos, simpatizantes o afiliados a partidos de izquierda. Así que parece que su condena fue ejemplarizante. Aunque había sido detenidas 19 mujeres, 2 de ellas fueron indultadas. 3 documentos obtenidos en el Archivo General Militar de Ávila por el investigador Francisco Javier González Tornero demostraron que la ejecución de las 17 mujeres en 1937 había sido planeada como castigo contra aquellos que auxiliaban a los huidos de la sierra. Eugenia Alanís García, Ana María Fernández Ventura, Antonia Ferrer Moreno, Granada Garzón de la Era, Granada Hidalgo Garzón, Natividad León Hidalgo, Rosario León Hidalgo, Manuela Liánez González, Trinidad López Cabeza, Ramona Manchón Merino, Manuela Méndez Jiménez, Ramona Navarro Ibáñez, Dolores Palacio García, Josefa Peinado López, Tamasa Peinado López,
Ramona Puntas Lorenzo y Manuela Sánchez Gandullo fueron asesinadas entre el 6 y 8 de noviembre de 1937. En 2010 se pudo localizar la fosa común donde habían sido enterradas estas 17 mujeres. El proceso de exhumación contó además con del equipo de investigación de los colectivos memorialistas de la zona, con un testigo que de niño vio cómo mataban a las mujeres e indicó el punto exacto del cementerio de Gerena, donde se encontraba en la fosa. Además de esto, dijo que los asesinos fueron unos falangistas y guardias civiles de la localidad. Este testimonio ha servido como base para la denuncia presentada en 2015. El 15 de diciembre de 2012 se realizó el entierro de sus restos en el cementerio de Guillena. Y por último, vamos a hablar de les Roges des Molinars, Rojas del Molinar, que es el nombre con el que se conoce a 5 mujeres que fueron fusiladas el 5 de enero de 1937. Vivían en el barrio del Molinar de Palma de Mallorca. Organizaron en 1934 el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, en 3 barrios, el Molinar, Son Cos y el Rotlet. Aurora Picornell, la más conocida de ellas, fue llamada la Pasionaria de Mallorca. Fue una de las principales dirigentes del Partido Comunista de España y también formó parte de la Liga Laica de Mallorca y del Socorro Rojo. Estaba casada con el dirigente comunista Heriberto Quiñones, que fue fusilado en la posguerra en Madrid. Los padres y los hermanos de Aurora Picornell también fueron represaliados. No se conoce mucho la historia de las 5 mujeres. Lo que sí se conoce es que en la víspera del 6 de enero de 1937 se fusiló a Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Antonia y María Pascual en el cementerio de Porreras. Picornell fue asesinada por liderar a las presas jóvenes dentro de la prisión de Can Sales. Además, que nos había dicho, las Catalina Flaquer Pascual y sus hijas Antonia Pascual Flaquer y María Pascual Flaquer, además de Belarmina González Rodríguez, fueron asesinadas, eran familia. Belarmina González Rodríguez no, pero Catalina Flaquer Pascual era la madre de Antonia Pascual Flaquer y María Pascual Flaquer. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene en otro episodio, en otro lunes de Crímenes el Caso España. Y ya sabéis, hasta la semana que viene, y guardarse las espaldas.